Vaya, ya está iniciada la grabación, así que va a quedarles todo registrado, lo que vamos a hablar. El objetivo de esta tutoría de repaso es ver si ustedes tienen consultas, más que todo, previo a la tutoría oficial, y discutir un poquito parte de las temáticas, también las cuestiones que tienen que ver con las actividades que estamos desarrollando, las actividades que van a desarrollar. Si tienen dudas de alguna cuestión, podemos despejarlas aquí, platicar tranquilo, ¿va? Entonces, voy a compartirles mi pantalla y me confirman por favor si la pueden ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, muchas gracias. Vale. Entonces, en esta semana nosotros estamos iniciando el estudio de la unidad 4 en los contenidos. Esta unidad 4 tiene 5 temáticas. La unidad se llama La educación en la sociedad del conocimiento y la información. Hay 5 temáticas. Aquí tenemos la ruta de aprendizaje. Ahora no hay video, solo hay un video. El video de la parte 4.3 de los contenidos. Y los demás simplemente son presentaciones. Mi consejo, si ustedes quieren ser prácticos, es que siempre se estudien las presentaciones. Básicamente en las presentaciones que están aquí está el resumen de todo el documento que está arriba. Entonces, si ustedes quieren ahorrar tiempo, estudiense esos documentos, y si algo no se comprende y no quieren ir a leer los libros o los folletos, ahí me tienen a mí, me consultan, o podemos hacer, si yo inclusive no sé algo, puedo yo también rebuscarme y yo les contesto en su momento. Así que no tienen ustedes, no tengan reservas en preguntar cualquier cuestión de la que tengan dudas. En cuanto a la ruta de aprendizaje, en la ruta de aprendizaje siempre viene la cuestión de las temáticas que se van a abordar. Básicamente lo que dice aquí es que ustedes tienen que estudiarse los contenidos que están ahí disponibles. Y en cuanto a la tarea, que es la actividad correspondiente a esta parte de la unidad, se abrió el espacio de activación. Dice aquí que se abre el 9 de mayo. En otro documento, ya lo vamos a buscar, dice que se abrió el 3 de mayo y se va a cerrar el 23. Así que, siendo así, vamos a tener un par de semanas, vamos a tener un buen rato para entregar la tarea. La tarea básicamente es la misma mecánica que ustedes han seguido en las otras actividades. Es una investigación que vale el 10% de la nota. Entonces, ustedes se empapan aquí de lo que tiene que ver con la actividad, leen ustedes la temática, hacen una investigación. Lo ideal, si ustedes quieren ahorrar tiempo, es que tomen los moldes, por decirlo así, de las tareas que ya hicieron. Por ejemplo, en la tarea 1 ustedes hicieron su molde general, porque ustedes se fijan aquí en ¿dónde lo tengo? En la rúbrica. Acá está. Las cuestiones que básicamente son las mismas. Así que si ustedes ya cumplieron, en teoría, lo más al pie de la letra posible con su trabajo en las otras tareas y han obtenido un buen resultado, básicamente lo que tienen que ir a hacer es quitar aquella información y poner la nueva información en ese bloque, en ese molde.
entregan el trabajo y ustedes van a obtener un buen resultado. Si no han obtenido un buen resultado, procuren apegarse más al molde que tiene que ver con esta rúbrica. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, tenemos que la portada vale un 1%. La tabla de contenido es el índice. Para los dos compañeros que están aquí conectados, Ileana y Miguel, que son nuevos en estas mecánicas porque inscribieron extemporáneamente, tengo que comentarles que la tabla de contenido es el índice. Tiene que haber una introducción en el documento, tienen que haber objetivos. Y en la introducción, para que ustedes puedan tener toda la ponderación, tenemos que andar en un rango de 200 a 300 palabras. Entonces, si su contenido es adecuado, tenemos nice toda la cuestión. Un objetivo general que englobe toda la situación y 2 o más específicos. Pueden ser 2 como mínimo. Yo les mencionaba un día, por ejemplo, si el objetivo es, por ejemplo, en una empresa, ustedes tienen el objetivo de elaborar botellas plásticas. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, en ese objetivo que yo me acabo de proponer es elaborar. Empezamos con una palabra verbo, con un verbo, que es elaborar botellas plásticas. Ay, señor, ya tenemos el objetivo general. Vean ustedes qué fácil es el objetivo general, elaborar botellas plásticas. ¿Cuáles serán los objetivos específicos? ¿Alguien que me dé algún ejemplo? ¿Alguna idea de cómo voy a hacer para elaborar las botellas plásticas? Dice, yo sí, pero no tengo audio, dice Miguel. ¿Podés estar escribiendo aquí en el chat, Miguel? Si me escuchás, espero que me escuches bien. Podés estar escribiendo aquí en el chat tus opiniones y las vamos a leer y vamos a comentarlas. Ah, ok, perfecto. Vaya, tenemos el objetivo general, elaborar botellas plásticas. ¿Cuáles pueden ser los objetivos específicos? ¿Alguien que me dé alguna idea? ¿Alguna idea? Giovanni, Alejandro, Ileana. El primer objetivo específico es comprar los moldecitos chiquitos de plástico para hacer el soplado. Ese es el primer objetivo específico, para poder elaborar botellas plásticas. ¿Otro objetivo específico? Jaime, mucho gusto, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Alguien que dé alguna señal de vida? Sí, sí. Ah, ok. Ya respondió Karina. Vaya, agregar un porcentaje de plástico reciclado. Muy bien. Ahí va un objetivo específico. Todo eso va englobado en la cuestión de elaborar las botellas plásticas. El tercer objetivo específico es activar una resistencia que caliente el aire, ¿no? Para que cuando se sople la botella se estire hacia el molde. Entonces, calentar la resistencia para tirar el aire a presión. Puede ser otro objetivo específico. Me estoy inventando todos estos ejemplos para explicarles cómo van a ir más o menos la cuestión de los objetivos. El objetivo general engloba a todos los objetivos específicos. Si ustedes van a construir una casa, el objetivo general es construir una casa que sea antitemblores y que tenga un diseño ergonómico y que tenga también ventanales amplios para la entrada de aire y luz. Un objetivo general completo. Objetivos específicos, comprar los bloques que sean normados y que tengan una resistencia de tanto por ciento, qué sé yo. Comprar el hierro, que sea hierro corrugado de tal medida. Comprar el cemento, tiene que ser cemento de estas y estas y estas especificaciones. Vaya, estamos cumpliendo el objetivo general, pero con metas específicas. Esa es la cuestión.
Entonces, si su objetivo general o los objetivos específicos no inicia con un verbo, construir una casa, todo lo demás. Objetivos específicos, conseguir cemento adecuado, buscar hierro comercial que se encuentre normado y que sea resistente. Conseguir es otro verbo. Si ustedes se fijan, todos los objetivos inician con un verbo. Entonces, si su objetivo no inicia con un verbo, eso no es un objetivo. Así que ahí vayamos dándole forma a esa situación. Tenemos todas las cuestiones correspondientes a la investigación. Si ustedes hacen una investigación amplia, adecuada, bien estructurada y con un contenido adecuado, no hay ningún problema. Ustedes van a tener un buen porcentaje. ¿Alguien tiene alguna consulta de todas estas especificaciones? Esto de las columnas. Ajá. Dime. ¿Quién activó el micrófono? En lo personal está claro. Estamos bien, ok. Estamos bien. Vaya, entonces, justificar todo el documento. Ya ustedes saben qué es. Se vienen a Word. Y justificar es esta opción que está aquí. Eligen todo el texto y lo justifican para que quede enmarcado en toda la porción del documento. Para que los márgenes sean de las medidas establecidas, ustedes solo se vienen a hacer esto. Entonces ahí ya tenemos un margen de 2.1 centímetros. Si lo jalamos para acá ya tenemos un margen de 2.5 centímetros. Ahí cumplimos fácil eso. Y nos vamos ganando más centavitos. Vamos jalando más centavitos. En las conclusiones dice aquí que tenemos que andar en el rango de 500 a 600 palabras. Entonces, no solo es de colocar las conclusiones, sino que también aquí menciona que tenemos que hacer también recomendaciones. Entonces, vamos a hacer, si es posible, una conclusión con 250 palabras, más o menos, para cumplir el primer aspecto. Y luego van a hacer recomendaciones. Ustedes están realizando una investigación. Hasta cierto punto una investigación detallada. Entonces ustedes tienen que leer, tienen que empaparse un poquito del conocimiento. Y, por ejemplo, en las conclusiones, si el objetivo era construir la casa, en las conclusiones ustedes deben decir, vaya, la medida, habíamos sacado la escuadra en el papel, pero se nos desvió un poquito porque el terreno estaba un poquito torcido. Entonces se nos desvió un poquito la escuadra y los bloques no casaron exactamente como debían casar para que quedara cuadrado. Entonces nos quedó una cuchilla en el piso cuando pusimos las cerámicas, por ejemplo. Entonces ahí va la conclusión, ¿vale? ¿Qué fue el resultado de la investigación? Entonces, y después viene la recomendación. Se sugiere que, aparte de las medidas tiradas en el papel, se verifique la estructura principal del terreno para que cuando nosotros lleguemos a hacer la excavación, podamos cuadrar exactamente los cálculos. No sé, yo me estoy inventando esta información. Pero si ustedes se fijan, estamos haciendo una conclusión y estamos haciendo una recomendación a la par. Entonces, como ya se los mencioné a los compañeros que ya hicieron esta actividad en otras ocasiones, para los que no han hecho todavía o no han obtenido muy buenos resultados, van a colocar un apartado de conclusiones y un apartado de recomendaciones. Aparte, entonces, si ustedes le dan 200 palabras a uno, tienen que dar 300 al otro, con tal de cumplir con estos requerimientos que se les solicitan acá. Si cumplimos con el requerimiento y el contenido está adecuado, estamos con todo. Hay que colocar las bibliografías en el formato APA. Recuerden que todas las cositas estas suman. Entonces, vamos sumando. Y cuando venimos a sentir, si
hemos cumplido con la mayoría de los requerimientos, vamos a obtener un muy buen resultado. ¿Alguien tiene alguna consulta de esto? Básicamente es la misma rúbrica para esta otra actividad. Si ustedes ya tienen su molde hecho, por ejemplo, en la primera tarea ustedes obtuvieron un buen resultado y solo cambian la información de ese molde, entonces ya van encaminados. Esto les va a salir bien fácil. Solo es de investigar lo correspondiente a esta tarea. Este es el tema principal. ¿Alguien que me diga qué son las TIC? ¿Alguien tiene alguna idea de qué son las TIC? ¿Alguien tiene alguna idea de qué son las TIC? Dale, Alejandro, dale. Buenas noches nuevamente. Tecnologías de información y comunicación. Eso, así es, correcto. Tienes toda la razón. Entonces, esas son las TIC. Ya teniendo claro qué son las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, teniendo claro esto, entonces debemos investigar cuál es el impacto de esas tecnologías. Entonces, hasta hace unos años, cuando yo estudié, una computadora era extraño verla. Y eso que yo no soy tan viejo, yo tengo 26 años, pero cuando yo estudié en los grados de educación básica, jamás tuvimos contacto con una computadora poderosa, teníamos contacto con algunas pedaceras que estaban ahí en el centro de cómputo, y no siempre. Entonces nos creamos, como quien dice, todavía a la brava. Ahora en día, las tecnologías informáticas se han metido a tal punto que ahora cada niño tiene su tablet, su teléfono smartphone. Ahora el gobierno ya les dio computadoras a todas las personas del sector público, a todos los niños que están estudiando, a todas las personas que están estudiando bachillerato. ¿Cuál es el impacto entonces de esa tecnología? ¿Consideran ustedes que es un impacto negativo o un impacto positivo? Entremos en debate. Yo les voy a Desde dar mi una punto, idea. Dale, Karina. desde mi punto de vista, puede ser positivo o negativo dependiendo del uso y la orientación que tengamos para usarse, ¿verdad? Correcto, Entonces, digamos, correcto. sí, imagínese que le damos todo el acceso a un niño de 6 años sin limitaciones, o sea, Estamos pero fregados. claro, una persona adulta puede, sí. Y el problema está en que los niños sí son natos de la tecnología, pero las personas que le proporcionan ese acceso no siempre saben usarla, entonces Totalmente ahí es el apto, así problema es. Ahí en hay un problema. cuanto al control, vean. Ajá, Correcto. desde mi punto de vista. Vaya, tenés toda la razón. Yéndonos también por ese rumbo, hace poco yo estaba viendo un TikTok, porque ahorita está de famoso eso. Dice Miguel aquí que los dos aspectos, también tiene toda la razón. Estaba viendo un TikTok por ahí en lo que un muchacho ahí estaba instalando juegos. Vamos a ver si se puede instalar este juego en la computadora de Nayib. Vamos a ver si se instala este otro juego. Vamos a ver si se instala otro juego. Entonces, en ese sentido, ya les estoy dando yo aquí un poquito les estoy soplando aquí para que hagan la tarea. Esas tecnologías, a cierto punto, dependiendo de cómo los niños la usen, les va a perjudicar porque realmente, a pesar de que tengan muchas más facilidades para poder hacer una tarea, para poder aprender a hacer un documento, para ver videos de YouTube educativos, pasamos viendo los videos de Fernand Flo o viéndolos o jugando Minecraft o jugando Fortnite y nos enviciamos ahí. Y eso al final de cuentas, hasta cierto punto, no nos permite aprender las cuestiones que tengan que ver con la educación que tenemos que recibir. Ahí va un impacto negativo. Y el otro impacto negativo importantísimo es el que mencionaba Karina, que no hay un control. Por ejemplo, yo me crié ya cuando tenía 12 años en adelante, que ya aprendí a usar una computadora, 14, 12, 14 años. Yo me crié como que en la tecnología no tuviera padres porque mis papás no sabían nada de computadoras. Mi papá es 40 años mayor que mí y mi mamá jamás tuvo acceso a una computadora.
Entonces yo iba al ciber y jugaba y hacía un montón de locuras sin ningún control. Entonces ahí, con los golpes que da la vida, yo aprendí a hacer lo que sé hasta el momento. Sin embargo, si hubiera una especie de control, probablemente lo que tiene que ver con el impacto de las tecnologías sería mucho más adecuado en cuestión de educación. Vaya, ahí ya medio nos metimos en un debate. Aquí tenemos el objetivo. Hay que hacer una investigación amplia, dice aquí, sobre las tecnologías y el impacto que estas tienen en los sistemas escolares. Lo esperado es que los impactos sean positivos, pero dependiendo de lo que ustedes investiguen, en sus conclusiones vamos a poder indagar si ustedes consideran de que la tecnología está dándole un impacto positivo o más un impacto negativo al sistema. Ese es el objetivo. Entonces ustedes se van a guachar ahí los contenidos del 4.1 al 4.5. Ahorita vamos a estudiar algunas temáticas del contenido 4.1 y 4.2. Y ahí están todos los requerimientos. Si hay cuestiones que aquí ustedes no las encuentran, pero las encuentran en la rúbrica, mi recomendación es que se vengan a la rúbrica. Agarren su documento y ustedes mismos le echen el ojo a esto. ¿Tengo la portada? Sí, ya me gané el centavito aquí. ¿Tengo el índice, la tabla de contenidos automática? Sí. Para los que no lo saben, creo que aquí en la unidad 1 o en la unidad 2, no lo recuerdo, hay un video por aquí. Aquí hay un video de cómo realizar tablas de contenido automáticas. Los que ya lo saben hacer y ya lo hicieron, estamos con todo ahí, estamos bien. Hola Edwin, ¿cómo estás? ¿Estás bien callado ahí, brother? Aquí llegando, integrándome. Me alegro. Qué bueno. Entonces, para los que no saben, aquí en la unidad 2 hay un video para aprender a hacer las tablas de contenido. Y si ustedes tienen alguna consulta con alguna de las partes del documento, pues no tengan pena. Háganme la consulta y pueden preguntarme cualquier cosa que ustedes necesiten. Un compañero ahí de ustedes hasta me preguntó de otra materia. Entonces, el objetivo fundamental es que me pregunten de esta, pero si no hayan para dónde, pues pregúntenme de cualquier otra y si puedo yo les ayudo. Entonces, en el caso de esta asignatura, aquí tenemos básicamente las herramientas de cómo cumplir con todos estos requerimientos. Agarren ustedes su documento cuando lo hayan terminado y evalúenlo ustedes con esto. Si ustedes dicen, hey, pero no le he puesto columnas en ningún lado, hey, pero no le he puesto la letra capital en ningún lado, hey, pero no le he puesto imágenes. Y si no le he puesto imágenes, no le he puesto tabla de ilustraciones. Y si no le he puesto, no he justificado todo el documento, entonces ahí estamos perdiendo centavitos. Y esos centavitos al final de cuentas, o sea, nos van restando. Ganémonos mejor esos centavitos. Justificar el documento no es difícil. Si ustedes tienen un montón de letras, simplemente agarran esta cuestión, le dan aquí justificar y ya se les va a correr el texto hacia toda la extensión de la página. En un papel tamaño carta. Aquí es de ir visualizando todos estos requerimientos. Estas secciones, quiero ver dónde lo leí. Por aquí está. Secciones. Esto de las secciones ustedes se lo van a ganar con la cuestión de los anexos. Recuerden ustedes lo de la marca de agua, que lo estudiamos en la unidad 1, creo, en la tutoría de la unidad 1, o en la tutoría de la unidad 2, no lo recuerdo. Entonces,
para que esta marca de agua no se les marque en todas las páginas, ustedes tienen que dividir el documento en secciones. Entonces ahí ustedes al hacer eso, al decidir las secciones y poner la marca de agua en solo la página de los anexos, ustedes ya se ganaron sus centavitos extras. Hay que tener ahí cuidado con esas cuestiones para que se ganen los centavos. O sea, la idea es que ustedes vayan saliendo mejor. Si ustedes ya tienen bien su documento, ya lo tienen adecuado, ya tienen el molde exacto, síganlo aplicando y mejórenlo para que obtengamos mejores resultados. ¿Alguien tiene alguna consulta de esto por el momento? ¿No hay ninguna consulta? No hay consulta. Yo de mi parte no. Ok. Otra cuestión que tengo que mencionarles por el momento es que ya nos hemos jugado básicamente más de la mitad del ciclo, perdón, de la nota del ciclo. Ahorita vamos a evaluar cuánto. Ustedes ya saben que pueden darle revisión a esta orientación académica las veces que quieran. Por el momento no se nos ha atrasado el ciclo en ningún momento. Aquí tenemos las unidades. Ahorita nos corresponde estudiar esta unidad en esta semana. Porcentajes de las actividades, ya nos jugamos el foro, nos ganamos ahí el 10%, y esta básicamente sería la última tarea que ustedes van a realizar, porque esta es la tercera tarea básicamente. Entonces esta va a ser la última tarea, aprovechenla ahí, sáquense ustedes el 10, háganle ahí todos los detallitos posibles y van a obtener un buen resultado. Esta va a ser la última tarea. Luego va a haber un ensayo para la tutoría número 5, para la semana de las tutorías número 5, y luego para la semana de la tutoría número 6 va a ser el segundo parcial. Yo quiero felicitarlos porque el desempeño de todo el curso en cuanto a los parciales ha sido bastante bueno. Si ustedes no lograron obtener un resultado tan satisfactorio en esta ocasión, pues tenemos todavía para jugarnos la nota en el siguiente parcial. Y tenemos también actividades. Nos queda la tarea 3 y nos queda el ensayo académico todavía. Entonces hay oportunidades. Echémosle ganas, hagámoslo bien. Si ustedes tienen dudas o quieren preguntar cualquier cosa que quieran preguntar, no importa. Háganme la pregunta a mí ahí. Y en el momento que yo tenga chance, yo les voy a contestar y si puedo, también les ayudo para que salgamos bien. El objetivo es que vayamos saliendo bien. A estas alturas van dos tareas, el foro serían 30% y el parcial tenemos ganado ya el 55% de la nota. Así que por el momento esas son las consideraciones que tenemos respecto a la orientación académica. A los que no les ha ido muy bien en las entregas de las actividades, tenemos oportunidad. Así que échenle ganas y vamos a salir. Esta unidad se denomina la educación en la sociedad de la información y el conocimiento. Ahí lo habíamos visto ya. Dale. Perdón que pongo freno. Dale. Dale. No sé si me puede explicar de nuevo lo de las notas. ¿Cuáles son las actividades? Ok. Ajá. Para llevar una secuencia. Es que veo mi tabla de notas aquí, pero veo un alboroto. Entonces quisiera que me ayudara ahí. Vaya. ¿Qué es específicamente lo que quieres saber? En el foro académico. El foro académico. Claro, ya está. Ese constaba de dos partes. Coevaluación, que la hicieron ustedes, y heteroevaluación. Hay dos notas asignadas. No sé si ustedes tienen acceso a las dos notas. Alguien alguna vez
uno de ustedes me preguntó y me dijo de que no tenía acceso a la heteroevaluación que yo hice. Revisen ustedes, por favor, y si no es mucha molestia, me confirman en privado, en WhatsApp o en el grupo, si ustedes quieren, si ustedes pueden ver esa nota o si la encuentran en algún lado. Si no, yo se la voy a compartir en privado a ustedes, o sea por un mensaje o sea por correo. Pero esas notas ya están subidas al campo virtual, ahí en la plataforma. Ajá. Yo en mi caso ya las estoy viendo. Ya, Ok, ya capté que ahí están, la entrada de la coevaluación y foro académico. Y entre las dos hacen nota final del foro, ya está. Así es, eso. Pues si todo está, estamos bien. Estamos Todos bien. pueden revisar, si todos pueden revisar sus notas. Vaya, Vaya, eso luego. costó el 10%. Luego, la tarea número 1. Esa tarea número 1 también valía el 10%. Tienen que tener ustedes ahí un apartado de tarea número 1. Ok, aquí la veo, sí. Ajá, luego también tenemos la tarea número 2. La número 2. Ajá. Ajá. Okay. Entonces, tenemos solo aquí, en las dos tareas, ya tenemos el 20% de la nota. Ajá. Sumándole el 10% del foro, tenemos el 30% de la nota. Sí. Ajá. Y como ya realizamos también el primer examen parcial, se realizó Ajá. ya el examen ordinario y el examen diferido. Ok. Entonces, el parcial valía 25%, el primer parcial. Entonces, a estas alturas ya nos jugamos 5.5 de la nota final. ¿Estamos Ajá. claros ahí? Sí, vamos bien. Ok. Entonces, ¿qué nos hace falta? Como ya entregamos dos tareas, si te fijas solo son 3, nos hace falta una. Ah, Esa ok. tarea es la que van a entregar ustedes. Aquí lo vamos a verificar ahorita mismo, miren. En la consigna. Nos venimos aquí al final, mira. El domingo 23 de mayo. Entonces, vamos a tener un Ok. buen rato. Vamos a tener 2 semanas y un par de días más. Vamos a tener un buen rato para entregar su última tarea. Así que yo les quiero solicitar que por favor le echen ganitas a esta tarea, la hagan lo más detallada posible para que los resultados sean mucho mejores, para ir sacándole mucho más lucro a la oportunidad de la tarea. Entonces hay unas tareas hermosísimas que yo he visto que ustedes han entregado y obviamente han tenido un muy buen resultado. Entonces entrémosle y echémosle ganas a esto para que esta tarea también nos levante un poco el promedio. ¿Hay alguna otra consulta? Entonces, esta sería la tarea 3. Después de Así la tarea es, 3, nos queda el ensayo, correcto. según ella. Entonces, entonces va a haber una tutoría 5. Tutorías oficiales 5. Ahorita estamos en las tutorías 4. La tutoría de repaso 4 y la tutoría, ahorita lo vamos a ver incluso en el cronograma para que nos ubiquemos mejor. No les he mostrado el cronograma de actividades. Aquí está, mira. Estamos en la tutoría de repaso número 4 y en la tutoría oficial número 4 que va a ser pasado mañana. Va a ser el día sábado. Nosotros hicimos la tutoría por la cuestión que hubo ayer, que había una clase de otra asignatura de ustedes. Entonces, esta tutoría oficial va a ser el día 8, o sea, pasado mañana. Ahí vamos a terminar de ver las temáticas que vamos a empezar a abordar ahora. Debido a esta tarea, ustedes van a entregar la tarea 3. O sea, de estos contenidos, de los contenidos de las tutorías 4, es que vamos a partir para hacer la tarea número 3. Ahora bien, se va a realizar la tutoría número 5 y debido a estos contenidos de la tutoría 5, que van a ser dentro de 15 días prácticamente, o 2 semanas, a ustedes en ese momento, cuando la tutoría 5 se haya dado, se les va a asignar en ese momento el trabajo del ensayo académico, terminada la tutoría 5.
Entonces, en ese momento les va a quedar a ustedes el ensayo académico. Van a tener prácticamente un mes para hacer ese trabajo. Va a iniciar el periodo ahí por el 22 de mayo, 19 de mayo, y van a entregarlo hasta el 24, perdón, quiero ver. No, pues estoy equivocado. Se les va a habilitar ahí por el 19 de mayo y van a tener hasta el 6 de junio para entregarlo. Van a tener más o menos 2 semanas para entregarlo. Ahorita tenemos un poquitito más de 2 semanas. Más o menos ese es el periodo de entrega. Entonces, debido a la tutoría 5, de la tutoría 5, ustedes van a tener de tarea el ensayo académico. Y debido a la tutoría 6, o sea, cuando ya hagamos la última tanda de tutorías, ya no va a haber tarea, sino que ya va a haber parcial número 2. Y con ese parcial número 2 vamos a cerrar el ciclo. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Y el examen de suficiencia qué es? Perdón. Ok, no les habíamos explicado eso. En ingeniería eso es muy común, porque montones de gente caen en el examen de suficiencia. Ahorita les explico. Para ustedes poder aprobar la asignatura, deben tener entre 5 y 94 para reprobarla y tener derecho a ese examen. Si ustedes tienen 5.95, ustedes aprueban la asignatura. El sistema está diseñado para que cuando alguien tiene 5.95 de nota, el sistema lo aproxima a 6. O sea, si ustedes tienen entre 5.95 y 5.99, eso prácticamente es 6.0. Para el sistema así es. Sin embargo, si ustedes tienen entre 5 y 5.94, la materia se ve reprobada. Pero se ve reprobada, pero con derecho a examen de suficiencia. Si ustedes andan en este rango, asignatura aprobada. Ahora bien, si ustedes están en el rango de 0.0 y 4.99, no, creo que es 4.95 por ahí, 4.94. Si ustedes están en este rango, la materia está reprobada. Reprobada completamente. Esto es lo que ustedes deben no buscar. Ahora bien, si ustedes caen en este rango, ustedes no pasan la asignatura, pero la universidad les da una oportunidad para aprobarla. ¿En qué consiste esa oportunidad? Consiste en hacer un examen de todo el ciclo. Van a hacer un examen de todo el ciclo, de las temáticas de todo el ciclo. Y el resultado de ese examen se va a promediar con la nota que ustedes tengan. Supongamos que yo saqué 5.2 en el ciclo, pero vengo yo de campeón y saqué 9.3 en el parcial de suficiencia. Al sumarlos queda 14.5. Eso se va a dividir entre 2 y ese va a ser mi promedio final. Ahora bien, eso nunca pasa. Generalmente cuando una persona se encuentra en este rango, no tiene pleno dominio de los conocimientos, generalmente. Entonces, en muchas ocasiones lo que ocurre es esto. Sacó 3.2 en el examen de suficiencia. Al dividirlo entre 2, ese es el promedio.
Empezamos antes del examen de suficiencia con 5.2, sacamos 3 en el examen de suficiencia y al promediarlo nos queda así. Entonces, respondiendo a la pregunta de Edwin, el examen de suficiencia es una oportunidad para que ustedes puedan aprobar la asignatura. Pero si ustedes no aprovechan esa oportunidad y salen muy mal en el examen, su promedio también se va a ver afectado. Es un arma de doble filo. El objetivo es que no vayan al examen de suficiencia o que pasen la materia de un solo. Pero si se ven en la situación terrible de tener que ir al examen de suficiencia, su objetivo debe ser obtener, o sea, que al final de cuentas, para poder aprobar la asignatura con el mínimo, su nota sume 12. La nota del ciclo que han obtenido más la nota del examen de suficiencia. Cuando ustedes suman esas dos notas, si ustedes suman 12, como al dividir eso entre 2 obtienen un 6, con eso habrán aprobado la asignatura. ¿Me doy a entender ahí, Edwin? En efecto y perfecto, gracias. Excelente, pues. Entonces, eso es el examen de suficiencia, ¿no? Yo pensé que ustedes ya se los habían explicado en algún lado. Pero bien, por el momento, ustedes ahora ya lo saben. Entonces, tenemos oportunidades. Si no logramos en algún momento llegar al 6, por ejemplo, no tengan pena, sigan echando ganas y tírense a ver si con el examen de suficiencia logramos el objetivo. Que estudiando se puede lograr. O sea, si una persona no ha estudiado nada durante el ciclo y llegó por alguna razón al examen de suficiencia y le ponen un ejercicio normal y corriente de los que se han resuelto en clase, probablemente ni lo va a poder resolver. Pero claro, porque no le ha dedicado el tiempo, la dedicación, etcétera, al trabajo. El examen de suficiencia no es un examen asesino hecho para quebrarse a la gente, sino que es un examen de todo el ciclo prácticamente, que evalúa si ustedes manejan los conocimientos de diferentes porciones del ciclo. Por ejemplo, en matemáticas, si ustedes están viendo derivadas, no sé si están viendo matemáticas, si están viendo derivadas o límites o qué sé yo, entonces les van a poner un ejercicio de límites, un ejercicio de funciones, un ejercicio de derivadas, un ejercicio de integrales. O sea, una temática de cada unidad de las que hayan visto, por ejemplo. Entonces, si ustedes no lograron desempeñarse adecuadamente durante el ciclo y no los pueden resolver, obviamente no van a poder aprobar. Pero el objetivo es que aprovechen esa oportunidad, se quiebren el coco, aprendan lo que no lograron aprender en el momento adecuado y ese examen les puede ayudar a aprobar la asignatura. Eso es el examen de suficiencia. ¿Hay alguna otra consulta respecto a las cuestiones de las notas? Hola Elsa, mucho gusto. Voy a tomar otra captura de pantalla. Buenas noches a todos. Vaya, ¿hay alguna otra consulta de todo esto? Jaime, dale. Sí, buenas noches, ingeniero. Yo tenía una duda. ¿Dónde podría consultar la nota del parcial 1? Edwin, ¿podés ver vos la nota del parcial 1 ahí? Edwin. Hola, permítame. Vamos a ver. Dale, ok. Y le confirmás a Jaime, y le decís dónde, porque el problema es que yo no les puedo responder o sea, yo les puedo decir dónde yo las veo, pero mi plataforma es un tanto diferente a la de ustedes, porque yo soy tutor. Al igual que los coordinadores, ellos tienen otra plataforma que no es o sea, otra forma de plataforma que no es la nuestra. Dale, si la podés ver, decinos aquí a todos para que todos puedan verla, si no la han visto. Sí, lo primero que tiene que hacer es entrar a su cuenta. Luego buscar la materia, que en este caso es DIS 1109. Ok. En el lado izquierdo va a ver el panel y ahí precisamente dice calificaciones directamente. Y ahí de una sola vez te va a llevar a todas las calificaciones que tienes. De la asignatura, correcto. De la asignatura, ajá. Y ahí ya aparece nota de parcial 1 y parcial diferido. Pero en este caso, como no es diferido, pues no aparece nota. Sí, correcto.
¿Lograste ubicarte ahí, Jaime? Sí, confirmo, gracias. Ya Ok. vi dónde. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, no hay ninguna duda. Si ustedes tienen alguna otra consulta, no tengan pena y consúltenme. Con gusto yo me detengo y volvemos a repetir lo que ustedes gusten, o si se me ha ido algo por alto, démosle con todo, yo les explico y no tengan pena. Por lo demás, vamos a empezar con las temáticas. Las palabras clave que tienen que ver con este título son la educación. Nosotros a cada ratito hablamos de educación en la vida. A un muchacho que se porta mal le decimos maleducado, malcriado le decimos también. Entonces esa palabra es una cuestión muy arraigada en la sociedad, en nuestro vocabulario, aunque a veces no sepamos ni la definición. Y las otras palabras clave son estas: sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Vamos a estudiar un poquito de lo que tiene que ver con esto. Les pregunto yo a ustedes, aquí les puse ya un concepto, pero antes de que lo lean, ¿qué es la educación? Alguien que me dé su opinión de qué es la educación. ¿Qué le quieren decir ustedes a un niño cuando le dicen bicho maleducado? Que este cipote, va, decimos nosotros, maleducado, que solo mal hablado, o qué sé yo, lo que sea. ¿Qué es la educación en ese contexto? O desde ese punto de vista, para ver si lo podemos ir aterrizando. Dale, Edwin. Yo considero que la educación es como el conjunto de valores y conocimientos que puede tener una persona desde pequeño. Ahí vamos, correcto, correcto. Para que los demás den su opinión también, muy bien, tienes toda la razón. Entonces, para que los demás den su opinión, les voy a poner aquí el concepto y me dan su opinión. ¿Alguien más que quiera aportarle al concepto que mencionó Edwin? ¿Qué es la educación? Conocimiento y valores y toda la cuestión que dijo Edwin. ¿Qué más? Dándole forma. ¿Alguien más se tira al agua? Entonces, la educación simplemente es la formación que tiene un individuo. Esa formación conlleva valores, como lo dijo Edwin, conlleva conocimientos, conlleva mañas, conlleva una forma específica de ver la realidad, porque dependiendo de qué valores nosotros asimilemos y los hagamos nuestros, de esa forma nosotros vamos a ver y vamos a juzgar la realidad. La educación también tiene que ver con las normas, con las reglas del diario vivir, etcétera. ¿Alguien puede darme algún ejemplo de todo esto? ¿Alguien quiere lucirse y explicarme? Muchas veces las personas confunden de que la educación es solo lo que se recibe en las escuelas. ¿Consideran ustedes que eso es cierto? En lo personal, considero que la educación está en todo, ¿verdad? No solo en las escuelas, sino que se considera en la escuela que tal vez se puede obtener una educación formal, ¿verdad? Entre comillas. Correcto. Pero la educación está desde el hogar, en la sociedad se puede obtener educación, ¿verdad? Correcto. Solo que va a depender de cada individuo cómo vaya a tomar lo que puede considerar como una educación. Así es, correcto. Un youtuber por ahí que se llama Yokoi Kenji, no sé si lo han oído mencionar, él pone un ejemplo muy seguido, que dice de que nosotros en nuestro afán de querer educar bien a nuestros hijos latinos, les decimos: hijo, no mintas, mentir es malo, no mintas, no mintas, hijo, mentir es malo, no mintas. Se lo vivimos repitiendo toda la vida: hijo, no mintas, hijo, no mintas, mentir es malo, hijo, es pecado mentir, hijo. Y el niño
se graba la frase de que es malo mentir. Sí, es malo mentir. Entonces llama a alguien del banco. Contesta el niño. Papá, te hablan del banco. Decirle que no estoy, decirle que no estoy, decirle que no estoy. Dice que no está, dice el niño. Entonces, con nuestras palabras le estamos diciendo al niño, no mintas, pero con nuestros hechos estamos diciendo lo contrario. Entonces, educar tiene que ver con transmitir esos valores desde los hechos. Transmitir esos conocimientos desde los hechos, transmitir esos modales desde los hechos que nosotros hacemos. Los niños, las personas no aprenden solo de lo que nosotros decimos, sino de lo que nosotros hacemos. En ese sentido, también lo que decía Edwin tiene total sentido, porque la educación inclusive es lo que los niños imitan de nosotros. Hasta cierto punto estamos bien educando o estamos mal educando a nuestros hijos. Entonces, por ahí va la educación. Toda la formación que nosotros recibimos, sea una formación formal, sea una formación informal, sea la formación de valores que nosotros tenemos en el hogar, a todo eso, a todo el compendio de esos conocimientos, de esos valores, de esas normas, de esa forma de comportarnos, a todo eso se le llama educación. Ahora bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es la sociedad de la información? O la sociedad del conocimiento. Si alguien no sabe qué es y quiere dar un ejemplo, démosle. ¿Qué es la sociedad de la información? Estas son temáticas que ustedes van a encontrar en las diapositivas. A mí me gusta tratar de ejemplificárselas para que cuando ustedes las lean, ustedes ya tienen una imagen de lo que estamos hablando. La sociedad de la información, ¿qué es? Y le voy a hacer otra pregunta más puntual. ¿Por qué a la sociedad actual en la que nosotros nos encontramos se le llama sociedad de la información o sociedad del conocimiento? ¿Por qué? ¿Alguien que me dé alguna idea ahí? ¿No? Ahora Giovanni ha estado bien callado. Carlos no nos ha ayudado, Ileana tampoco, Miguel. Miguel estaba mencionando ahí que la transmisión de conocimientos es parte también de la educación, totalmente de acuerdo. Vaya, volviendo a esto, dado que leí el mensaje de Miguel, yo tengo a un familiar por acá que para cada malestar tiene un remedio. Que mira que echate ruda, que mira que echate tal cosa, que mira que echate esto, que echale 2 clavitos de olor, que echale aquí, que echale allá. Entonces, y eso como que la mamá o el papá se lo transmitió. Así se curaban en el campo. Entonces, toda esa cuestión también es educación. Toda esa transmisión de conocimientos ancestrales, cuestiones que tienen que ver con medicina natural, de la que ocupaban los aborígenes, los indígenas. Toda esa cuestión también es educación. Vale, volviendo a la cuestión de la sociedad de la información, ¿alguien tiene alguna idea? ¿O por qué nosotros creen que vivimos en la sociedad de la información? O la sociedad del conocimiento. Dale, Alejandro. Bueno, de nuevo, ¿verdad? Mi opinión. Dale, tranquilo, dale con todo. Estamos en la sociedad del conocimiento y de la información. Lo podríamos decir que hoy en día todo recorre por la red, ¿verdad? O sea, la información está en todas partes. Ahora con las redes sociales se hace bien fácil, ¿verdad? Una persona va por la calle, ve alguna información que considera que puede ser útil para alguien, le toma una foto, lo publica en la red social y eso se llega a ser viral. Entonces todos participamos en esta sociedad para que exista el conocimiento. Así es. Excelente punto de vista. Básicamente lo dijiste es todo. Aquí Miguel también está mencionando de que la sociedad del conocimiento tiene que ver con la cantidad inmensa de información que está fácilmente disponible. Y también tiene toda la razón. Y les explico por qué. Hasta hace 30 años, vaya, Carlos, dale, Carlos, ¿ibas a opinar algo?
No, que buenas noches, perdón, no Dale, había dale, saludado. tranquilo. Que la sociedad del conocimiento prácticamente tiene que ver con todos los avances que han habido en todos los temas de interés en la sociedad. Más bien son un conglomerado inclusive de personas que se dedican a los avances tecnológicos, Correcto. a los avances científicos. Podríamos decir que un ejemplo muy claro con respecto a una sociedad del conocimiento es con respecto a hoy con la pandemia. Más bien cómo países se unieron para poder, buscar una cura para el COVID-19. Correcto, correcto. Varios países comenzaron a investigar el tema del COVID, cruzaron información a través de alguna instancia, como creo que es la OMP, como es que le dicen a esa. Prácticamente ahí se ve ese interés de la sociedad en querer tener conocimiento, en querer investigar algo y que sea de beneficio para la sociedad, Para llevar al todos, conocimiento de la correcto. sociedad. Así es. Excelente, muy bien. Muy bien, porque ocuparon el conocimiento para poder darle cura a esta cuestión. Antes, dado que no había compendios de conocimiento adecuado y científico, la peste negra pasó siglos matando gente. Ahora están viendo si eso funciona. O sea, que vaya a ser efectivo o no, ojalá que sí. Pero tenés toda la razón en ese sentido. Ojalá que no nos hayan agarrado de conejitos de Indias, pero bueno. Ojalá que no. Vaya, ahora, en cuestión de la sociedad del conocimiento y información, aunando todas las cuestiones que ustedes han mencionado, hace 30 años, si ustedes querían aprender de mecánica automotriz, por ejemplo, querían aprender de electricidad, tenían que irse a especializar al ITCA, o qué sé yo, no sé si existía en ese momento, al Instituto Técnico Industrial. Tenían que irse a meter a un taller a aprender. Ahora en día, si ustedes quieren aprender a hacer un pastel, no tienen que ir a la pastelería o a un curso de pastelería. Ponen un video de YouTube, cómo hacer un pastel de chocolate, y les aparecen 14,000 resultados. Y le pueden dar el trasfondo que ustedes quieran, que le hacen la torta de crema, que hacen la torta que el bizcocho, que no sé qué, que le ponen una cosa, que le ponen otra. Y al rato hacemos la prueba y nos sale, ¿verdad? Entonces hasta cierto punto ya podemos hacer un pastel de chocolate. Entonces viene la misma señora que se hizo el pastel de chocolate y se compró una moto, pero no quiere ir a que le cambien el aceite. Entonces en aquel momento, hace 40 años, 50 años, para especializarse en cambiarle el aceite a una moto, había que ir a sacar el curso de mantenimiento de motos, si había algún curso, o irse a meter a un taller de motos. Para aprender a arreglar una bicicleta había que tener herramientas, aún ahora hay que tener herramientas, pero hay que ir a saber qué herramienta. Hay que ir a especializarse, hay que ir a sacar un curso, hay que ir a ver qué se hace. Ahora en día, si ustedes vaya, si yo no sé cómo se llama la llanta, el disco del freno, el cosito donde va el freno, ponen ahí en YouTube cómo cambiar el cosito que va en el freno. Entonces al rato ustedes empiezan a ver fotos y encuentran la foto del cosito que va en el freno. Ey, este cosito, ¿cómo se llama este cosito? Ahí encontraron el nombre del cosito. No se llama cosito, se llama pastilla de freno. Entonces, ¿cómo cambiar las pastillas del freno? Ya ponen ustedes cómo cambiar las pastillas del freno en YouTube y les aparecen 14,000 resultados de cómo cambiar las pastillas del freno en una moto. Que en una Vespa, que en una Serpento, que en una tal cosa, que en una aquí, que en una allá. Y van a necesitar estas herramientas, todavía se las ponen ahí en una mesa. A eso se le llama sociedad de la información. Tanta gente ahora tiene acceso a tanta información. Ahí mencionaba Miguel que había una gran cantidad de información. Entonces mencionaba Alejandro también de que tenemos la información disponible en todos lados. O sea, yo lo estoy enfocando desde el punto de vista de aprender algo nuevo. Alejandro también mencionó algo acerca de como que la publicidad o la información la vemos ahí,
le tomamos fotos, lo subimos a las redes y lo volvemos a transmitir, ¿va? Y la información está circulante. Entonces, ahora en día, en aquel momento, hace 40, 50 años, que alguien supiera 3 oficios, estaba yuca, ¿va? Porque había que echarse 6 meses en cada curso. Y no era, mejor llevo la moto al mecánico que le cambie las pastillas, ¿va? Ahora en día con YouTube nosotros nos volvemos mecánicos, nos volvemos electricistas, nos volvemos pasteleros, nos volvemos cocineros de comida china, etc. Podemos aprender un montón de cosas dado que la información nos está bombardeando por todos lados. A eso hace referencia la sociedad de la información y del conocimiento, porque nosotros tenemos el conocimiento al alcance de nuestras manos. Ya no es como antes, ¿va? De que alguien que estaba estudiando tenía que irse a meter a una biblioteca a ver si había algún libro de lo que andaba buscando. Y si no, pues a investigar para tratar uno de generar ese conocimiento. Así como hay conocimiento adecuado, conocimiento real, conocimiento verídico, también hay un montón de chambre. Entonces, el Internet básicamente también está lleno de chambres, lleno de mentira. ¿En qué se reduce eso? ¿O a qué llegamos con eso? Fácil, ¿va? Entonces, dice Joseba, yo digo, hey, está bonito ese pastel de chocolate, ¿va? Lo voy a intentar hacer. Empezamos a buscar todos los ingredientes, para que cacao en polvo, que harina, que huevos, que aquí, que allá, y empiezo a hacerlo yo. Pero resulta de que en el video estaban cortando el video para que no se vieran todos los pasos. Cuando yo hago las mismas cuestiones que veo en el video, me doy cuenta de que no sale, va. Ey, ¿por qué no furuló? Me quedó muy aguada la masa, va. Nunca me creció la masa. Y resulta que en el video no le pusieron el polvo de hornear, va. Resulta que no le pusieron una cosa o dijeron que sí funcionaba y al final cuando uno probó no funcionaba. También las redes están llenas de muchos chambres, de información falsa, de información no comprobada. Información con la cual nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces hay grandes ventajas de estar inmersos en la sociedad de la información y del conocimiento porque podemos empaparnos de mucho conocimiento. Pero a la vez hay que tener mucho cuidado porque mucha de la información puede ser falsa o puede tener cierto grado de falsedad. Vaya, teniendo en cuenta de que nosotros ya nos encontramos en la sociedad de la información, que ya tenemos el conocimiento al alcance de nuestras manos, que los niños para aprender a multiplicar en las escuelas les enseñan un método que está jocote, ¿va? A mí me costó aprender a dividir. Pero ahora ustedes se ponen un video en YouTube y les enseñan 6 métodos diferentes para multiplicar. Que hay un método japonés que tirando rayitas, que hay un método chino que haciendo un triangulito, que hay un método no sé qué. Montón de métodos que pueden ser hasta divertidos. Ahora, teniendo eso a la mano, ¿cómo consideran ustedes que está el sistema actual de la educación? El sistema, ahorita ya me estoy refiriendo yo a un sistema formal de educación, a las escuelas públicas, a las escuelas privadas. ¿Cómo consideran que está, considerando que nos encontramos en esta época de la información, en la sociedad de la información? Te voy a leer la mente, Alejandro. Estamos jodidos. No hay que decir nada. ¿Qué ibas a opinar? Y si consideras que estamos jodidos, explícame por qué. ¿Por qué consideras ahí? Danos tu punto de vista. Dale. Para mí estamos atrasados, pues. ¿Verdad? Estamos atrasados, estamos utilizando el método tradicional demasiado rayado, ¿verdad? Ya no estamos para enseñar como se enseñaba hace 50 años, como usted mencionaba. Correcto. Le voy a dar un ejemplo luego de la opinión de Giovanni. Dale. Sí, yo estaba oyendo esto y, por ejemplo, con el punto que daba el compañero de que estamos jodidos.
secundo la opinión y el pensamiento, la verdad, porque yo creo que no solamente es que estemos atrasados con el método, yo creo que en cuanto al método, regionalmente estamos atrasados, o sea, no es solamente El Salvador, ¿verdad? Correcto. Entonces, sino que yo siento que estamos, el problema normalmente incurre en de que como estamos en la sociedad del conocimiento, en la información, como decíamos antes, entonces todo se va aplicando a ello. Pero hay una minoría que es minoría en otros países, o sea, se dice, yo siento que es como paradigma, la gente dice la minoría, pero aquí es la mayoría, o sea, en nuestra región es la mayoría, no tiene acceso a internet, no tiene una buena calidad y se vio reflejado en la pandemia, yo creo que es el ejemplo más claro que lo podemos ver. Entonces, yo creo que ahí incurre también una gran problemática de que al momento de que se quiere impartir el conocimiento, de que se tiene que dar, y como ya está siendo adaptado a esta nueva era tecnológica, entonces la demás gente que no tiene acceso, que como le decía antes, es la mayoría, o sea, en nuestras zonas de un 100%, un 40% no tiene acceso a internet, ¿verdad? Entonces, aunque en otros países sea distinto, porque, como le digo, son los paradigmas, pero entonces, al final, yo siento que eso también atrasa. No solamente el método, siento que el método está atrasado en muchísimos lugares, pero también es el recurso. El recurso no lo tenemos todos por igual. Así es, correcto. Tenés toda la razón. Vaya, y ahora que dijiste eso, te voy a poner otro ejemplo. Yo estaba en segundo año de la universidad, o sea, hace 8 años quizás, por ahí, 8 años. Estaba en segundo año de la universidad y a esas alturas yo no tenía una computadora y no tenía internet. Mi papá en el año 95 más o menos se graduó de licenciado en psicología. Él es 40 años menor que mí. Y cuando yo le hablaba de que necesitaba una computadora para poder hacer mis trabajos, él me decía, no, eso solo sirve para jugar. O sea, a veces, ese es mi caso personal, a veces las mismas personas por su resistencia al cambio se niegan a avanzar. En el caso, viéndolo desde el punto de vista adecuado para poder aprender y para poder desarrollarse. Entonces las mismas personas como que le ponen tope, ¿va? Como que se van resistiendo al cambio, porque mi papá se crió en el tiempo, se formó en el tiempo que él tenía que irse a leer un libro a la Biblioteca Nacional, ¿va? Para poder hacer su tesis, él tuvo que escribir en máquina de coser, ¿va? En máquina de escribir. Entonces, inclusive en personas profesionales que se van quedando atrás, hay mucha resistencia. Hasta que yo compré mi computadora y me compré el internet, entonces ya empecé yo a trabajar y a demostrarle a él de que realmente lo necesitaba. Luego ya él entendió. Entonces, en ese punto tenés mucha razón. Sin embargo, por lo menos ahorita el gobierno ha dado un paso dándole computadoras a los niños. Ojalá los niños las aprovechen bien. No sé cómo estará también la cuestión con los paquetes de internet y todo eso. Ojalá que sea adecuado y realmente se vea un buen cambio. Dale, Carlos. ¿Y vas a mencionar algo? Sí, yo creería que, bueno, estamos hablando de cómo está la educación en la actualidad en nuestro país, ¿va? Correcto. Entonces, sí, el que se le dé herramientas a los alumnos, tanto para la situación que nos ha llevado la pandemia, darle una herramienta como una computadora, es obviamente facilitarles el trabajo, ayudarles con respecto a sus estudios. Pero yo veo un problema un poquito más crítico, sí, que tiene que ver con la parte pedagógica y la parte didáctica. Ahí vamos entrando al otro punto, correcto, dale. Al otro ejemplo que yo iba a dar cuando Alejandro habló. Dale, mencionanos ahí. Porque lo que sucede es de que, y
y volvemos a lo que usted estaba mencionando, el ejemplo de cómo se daba el estudio antes y cómo se da ahora. Entonces, si un docente se queda en un estancamiento. Ahí está, cabal, eso es. Dale. De su método de estudio, entonces prácticamente él mismo se está relegando a quedar, ¿cómo se llama? Desfasado. Y eso es lo que ha sucedido en muchos casos. Lamentablemente nuestro sistema de estudio muy poco se hace porque los docentes se capaciten, aparte de lo que es su preparación o su carrera que haya sacado, necesita ciertos refuerzos en ciertas áreas, ¿va? Porque yo me puedo haber graduado de alguna ingeniería, pero o de alguna licenciatura, pero tengo la capacidad para tratar con estudiantes y darles una buena manera, un buen método de estudio o un buen método de conocimiento. Posiblemente no, posiblemente necesito tener una capacitación en el área didáctica, en el área pedagógica, para poder impartir lo que voy a dar a conocer, ¿va? Correcto. Porque dependiendo de las capacidades que tenga el docente, va a poder darse a entender y va a poder facilitar el conocimiento a sus estudiantes. Así es. Excelente acotación. Ahora, lo que dice Alejandro y lo que dice Carlos en este punto se compagina. Y sobre esto es que yo les iba a dar un ejemplo. En los años 70, Ingeniería Eléctrica envió a un profesor que estaba recientemente graduado de Ingeniería Eléctrica, obviamente, que estaba dando clases ahí, lo envió a sacar una maestría al extranjero, a Inglaterra. Fue mi profesor. Entonces, en ese momento, ese profesor era como la joya de la corona de lo que tenía que ver con microprocesadores, microcontroladores. Él se fue a capacitar allá con lo que Intel estaba desarrollando en ese momento. Se lo voy a colocar aquí. Aquí, 8086. Vean ustedes qué es esto. Este es el 8086. Este es el 8088. 8086. Yo tuve un llavero de eso. ¿Ah? ¿Tenés un llavero de eso? Yo tuve un llavero de eso. Ah, ya. El primer procesador. El primer procesador, así es. El primer procesador funcional creo que fue 40, no sé cuánto. No me acuerdo, en este momento no me acuerdo. Pero este fue el primer procesador funcional que diseñó la Intel. Entonces, este profesor en los años 70 se fue a Inglaterra a estudiar esta cuestión, a prepararse en esta cuestión. Y cuando vino, ese hombre era una de las personas más preparadas de toda Centroamérica en esa materia. ¿Cuál fue el problema? Imagínense desde los años 70. Yo llevé las asignaturas con él en el año 2017 y nos seguía enseñando en el 2017 el 8086. Los periféricos que se conectaban al 8086, que fueron periféricos que eran chips que se vendían y se dejaron de producir hace 20 años. Bueno, en ese momento eran 20 años, hoy ya son como 25 años. Entonces se dejaron de producir hace 25 años esos chips. Todavía lo sigue enseñando, porque sigue enseñando en la universidad. Ya está veterano el profesor. Entonces no cambia la metodología. O sea, claro que la programación de nuestras computadoras se basan en ese chip, en el 8086. Los procesadores de Intel, hasta el i7, tienen como base fundamental, base primitiva, el 8086. Sin embargo, hay muchas cosas que por lo menos en la currícula del profesor tuvieron que haber cambiado a estas alturas.
¿de qué nos sirve estar estudiando periféricos que se comunican con un procesador, por decirlo de alguna forma, que se dejaron de producir hace décadas, pero lo seguimos estudiando? Entonces, he ahí la cuestión. O sea, los profesores se dejaron de... O sea, simplemente se quedaron con el conocimiento que aprendieron, se cerraron y ahí siguen. Seguimos. Entonces, hay muchos profesores que se quedaron así. ¿Hasta qué punto? Lo que mencionaba el otro compañero de ustedes. Llegó la pandemia, dijo. Creo que Giovanni lo mencionó. Y empezaron todos los profesores a pegar patadas de ahogado, que hasta burla les hacían en el Facebook. Que se conectaba el profesor ahí a la computadora y profe, para que se le oiga, apriete Alt F4, le decían los bichos. Ah, vaya, decía el profesor, apretaba Alt F4 y se salía del chat, ¿no? Entonces, ahí se puede ver que nos dimos en los dientes, ¿va? Los profesores que se van quedando relegados, que se van acomodando, que se van quedando atrás, hasta cierto punto les tocó difícil en la cuestión de la pandemia. Ese es otro problema con el sistema educativo, que los profesores, mientras vamos llegando a cierta edad, vamos avanzando y ya llegando a los 40, 50 años, como que ya la cabeza se niega a aprender. Como que ya está más difícil que le entre el conocimiento. Entonces se acomodan los profesores y dado que se acomodan y la tecnología sigue avanzando, se van quedando relegados. Y el detalle es de que si se quedan relegados y siguen en sus puestos enseñando lo mismo que se estaba enseñando hace 40 años, por ejemplo, 50 años, entonces ahí hay otro gravísimo problema en el sistema educativo. He ahí el detalle. Entonces, con eso podemos concluir que en el estado actual de la educación, debido a todos estos factores que hemos mencionado, está jocote, va. Está jodido esta situación, va. O sea, de aquí a que logremos hacer un cambio radical, tanto en la mentalidad de los profesores, como en el uso adecuado de la tecnología, nos vamos a encontrar ahí en serios problemas un par de décadas más. Ojalá que no. Entonces, volviendo al punto, ahí ya nos mencionamos las dos cuestiones. Estas son las cuestiones que tienen que ver con los estudiantes, los tipos de problemas que tenemos si nosotros somos estudiantes, ustedes son estudiantes. Entonces, hay mucha gente que deserta, hay gente, como decía Giovanni, que no tiene acceso. La calidad de la educación no es buena porque volvemos a la cuestión de los profesores que se van quedando atrás. No hay un área de cobertura adecuada. O sea, también Giovanni lo mencionaba, que mucha gente, si estamos hablando de la educación en línea, no tiene internet, no tiene una computadora. Hasta el año pasado había una compañera de ustedes que ya va a segundo año, que llegó a las materias de programación y no tenía una computadora. Y un compañero ahí que era técnico en computadoras armó una y se la fue a dejar ahí, se la regaló. Entonces, todas estas cuestiones son problemas que está enfrentando las personas para poderse educar adecuadamente en esta era de la información. Por otra parte, tenemos el punto de vista de los profesores. Ahí están los ancianitos aprendiendo a utilizar la computadora. Mi papá hasta este punto, ya les mencioné yo que él se graduó de licenciado en psicología, él hasta este punto no puede usar una computadora y se resiste a ocupar una computadora. Cuando yo trato de enseñarle a usar un teléfono smartphone, no, yo ya puedo usar eso, Y así se resiste él y no quiere, porque él dice que ya puede, pero realmente no puede. Entonces ahí nos encontramos con un estancamiento en el uso de estas tecnologías y nos vamos quedando atrás. Y si mi papá llegara a vivir unos 20, 30 años más,
No me imagino hasta dónde irán a estar los cambios tecnológicos en ese momento con respecto hasta donde él se quedó. Entonces es una cuestión bien importante tratar de no quedarnos atrás, porque así como van las cuestiones tecnológicas, los cambios van yendo cada vez más rápido y nosotros los vamos siguiendo cada vez más lento. Es probable que luego de aquí a unos 30 años, ojalá no, ¿verdad? Los niños que van naciendo van a ser nuestros profesores. ¿Quién lo sabe? ¿Cuáles consideran ustedes que son, desde el punto de vista de lo que ya estudiamos, de lo que ya hablamos, los retos para la educación? ¿Qué retos podemos decir que tenemos de acá, desde acá, a que nosotros podamos tener un sistema educativo sostenible en cuanto a la tecnología? ¿Alguien que mencione un reto? Ya hablamos varias cosas aquí de lo cual podemos deducir algo. Les canto el primero. Según Giovanni, él dijo muchas cosas, al igual que Carlos y Alejandro. Dijo Giovanni de que uno de los retos es que haya cobertura. Lograr hacer que todas las personas logren tener internet y logren tener una computadora hasta cierto punto. Ahí tenemos, uno de los retos. Ahí cuando nosotros logremos hacer que todos los estudiantes hasta cierto punto tengan una computadora, tengan un smartphone, tengan internet para poderse conectar, ya les vamos a haber dado las herramientas, habremos completado el primer reto. ¿Otro reto, Edwin? Primero Edwin, luego va Carlito. Dale. Yo creo que tiene que trabajarse en la cultura también. También. Desde pequeño, porque las personitas tienen que saber distinguir entre ocio y estudio. Correcto. Entre lo inútil y lo útil. Así es. Entonces, ese es otro reto muy importante. Otro reto muy importante. O sea, claro que hay mucho entretenimiento en el medio y todas las redes sociales están enfocadas a querer entretener. Pero el objetivo principal en cuanto a cultura debe ser buscar el conocimiento, aprender algo nuevo siempre, estar aprendiendo algo nuevo. Excelente punto de vista. Dale, Carlito. Luego va a ir Karina. Sí, yo iba a mencionar que también debe haber una especialización en todas las áreas que se necesitan para la educación, en el sentido de que si te vas a dedicar a la docencia, obviamente tenés que especializarte. Si de hoy en adelante vamos a estar con este tema de la tecnología de la mano de la educación, el docente tiene que ser pluralista en el sentido de que debe de manejar tecnología, pero aparte de eso, tiene que capacitarse, porque en el sentido de cómo va a involucrar tanto la didáctica como la pedagogía en las clases virtuales. Porque Correcto. no es lo mismo una clase presencial que una clase virtual. Y tanto la pedagogía como la didáctica tiene que ver mucho con respecto a cómo se va a desempeñar un docente en esas áreas. Así es. O por decirlo así, no, hasta la fecha todavía es así. Si ustedes pueden ver en algunos colegios o algunas escuelas públicas, el docente es multifacético en las diferentes áreas. No se dedica a un área específica. Por ejemplo, si una persona es de lenguaje y tiene que dar matemática, ¿qué está haciendo dando matemática? Si es de lenguaje. Entonces tenés toda la razón. Yo tuve varios profesores así, hasta cierto punto. Tuve varios profesores así. Había una profesora que era socióloga y que nos daba inglés. y no podía inglés. Entonces, y muchos profesores lo hacen porque los obligan a hacerlo, pero no es su especialización. Correcto. Hasta ese punto, ajá, dale. Y entonces tiene que
en meterse en otra área y descuida la que en donde él es especialista. Bueno, correcto. Excelente. Uno de los retos hasta ese punto donde lo has mencionado puede ser proporcionarles a los profesores el espacio adecuado para que puedan desenvolverse en su especialización. Y eso puede dar muy buenos resultados. No, de hecho, el Ministerio de Educación tendría que comenzar a especializar a los docentes en esas áreas. En esas áreas, porque tenemos muchos docentes que no tienen especialización. No tienen especialización. Y aunque hayan estudiado, por ejemplo, matemática, pero la matemática es ¿cómo se llama? Es progresiva. Correcto. Tienes que buscar nuevos métodos, y si te quedas con los métodos viejos y por ejemplo, usted lo mencionaba, que hay en ¿cómo se llama? En YouTube puedes encontrar videos de diferentes métodos para multiplicar, pero solo te enseñan uno. Ajá, entonces... Yo hasta hoy viejo, ya ingeniero, me di cuenta que habían más. Sí, entonces, y hay unas ondas tan bonitas que inclusive hacen con esas cuestiones de Tangram y todas esas voladas que dicen, bueno, y esta babosada de dónde la sacan, y sacan ondas geométricas y todas esas ondas, y digo yo, vaya, si me hubieran enseñado así a mí cuando estaba pequeño, otra onda hubiera sido, ¿va? Porque yo soy otro que me costó aprender a dividir, ¿va? Pero... Sí, hay gente que se trauma, que no puede aprender a dividir y se cierra a decir que no, yo no sirvo para las matemáticas. Pero y sí, un complejo. Desde mi punto de vista, si queremos tener un desarrollo a nivel educativo, habría que especializar a nuestros docentes y darles la oportunidad de que ellos puedan desenvolverse en esa área de especialización. Sí, excelente, muy bien. Karina, ¿nos ibas a dar un punto de vista también? Luego va Giovanni. Solo abonando lo que estaban diciendo, ¿verdad? Que también el otro reto es la alfabetización en la población, ¿verdad? Porque perfecto. En el aspecto de los docentes, sí, ¿verdad? Algunos pues están dando otras asignaturas, pero también llega el acomodamiento, o sea, no buscan soluciones, sino que excusas. No ven oportunidad, digamos, en la situación. Entonces, correcto, quizás ese sería el mayor reto. Excelente. En cuanto a después de la conectividad, ¿verdad? Sí, excelente, tenés toda la razón. Los profesores, hay muchos profesores que se resisten, pero es la misma resistencia al cambio. Están tan acostumbrados. Vaya, les cuento otra historia. Cuando yo estudié en ingeniería, las primeras materias, las de ciencias básicas, que así se les llamaban, siempre se daban en unas aulas grandes, en la facultad de ingeniería. Y esas aulas grandes tenían una pizarra curva, como que era una curva estilo U, digamos, pero no tan pronunciada la U, sino que era una curva para que tanto los estudiantes de la izquierda pudieran ver bien el contenido de la pizarra y los de la derecha también. Y los de atrás, todo el mundo podía ver bien la pizarra. Entonces había una gran nostalgia, que habían profesores ancianos que si no era con yeso que daban la pizarra, no daban la clase. Si no era el yeso y el borrador así de andarse polveando, ellos no daban su clase. Habían varios viejitos que eran así. Entonces a ellos les gustaba irse a las aulas magnas y no les gustaba ir a las aulas donde había pizarra de plumón. Entonces, hasta en ese punto hay gente dura en el sentido de la resistencia al cambio. Entonces, y hay profesores que ya presentaban sus diapositivas y a la par de las diapositivas iban haciendo desarrollos matemáticos. Entonces, no, habían profesores que no, iban escribiendo letra por letra con yeso y borrador. Entonces, hay un gran reto. Ahí tenés toda la razón, Karina. Giovanni, ¿ibas a dar tu punto de vista? Sí, yo considero que en cuanto a uno de los retos, bueno, varios retos que tiene todavía la educación,
más que todo es el hecho de poder cambiar esa forma de pensar de que el docente es el que genera el conocimiento. Correcto. Y cambiar esa mentalidad y poder mejor expresar y decir que el docente es el que facilita el acceso al conocimiento. Correcto. Porque yo creo que si nos cerramos a que, por ejemplo, nosotros, de que, por lo menos en mi caso, licenciatura en informática educativa, a que mi mentalidad sea memorizar, memorizar y memorizar hasta un punto yo poder impartir lo memorizado, de nada salgo, porque lo que estoy haciendo básicamente es hacer mini yos con mi conocimiento. Lo digo así. Así. Aparte que dentro de 2 meses porque lo que vos te aprendiste termina viendo un... Hola. Dale. Yo creo que termina habiendo una tendencia de que al final la educación no es, o sea, yo creo que eso ya lo tenemos más que claro, no es memorizar, no es esto, no es una repetición, porque básicamente a eso es lo que se ha cerrado actualmente la sociedad educativa, ¿verdad? Pero lo que tiene que haber, o sea, el cambio, este reto que nosotros tenemos que hacer es básicamente dejar de que el objetivo sea repetir y que haya un desarrollo personal, creo yo, de cada quien que vaya desarrollando, valga la redundancia, sus capacidades de acuerdo a cómo cada uno es capaz de hacerlo. No todos van a memorizar, no todos son prácticos, no todos son de ver videos, unos son de leer. Entonces, yo creo que esas capacidades son las que al final no solamente facilitan al educador, sino que también facilitan el desarrollo y en el objetivo que se intenta lograr, que es básicamente que el alumno, que la sociedad futura, básicamente, genere un pensamiento crítico distinto y que genere básicamente su propio conocimiento. Correcto, así es. Vale, y hasta cierto punto, eso que acabas de mencionar es importante porque en aquel momento, hace 40, 50 años, se le daba tanto énfasis a querer acumular conocimiento porque el conocimiento no estaba al alcance de la gente. El conocimiento estaba escondido en las bibliotecas, estaba escondido en libros, estaba escondido en la cabeza de alguien más que ya lo había experimentado. Y vos probablemente no podías tener acceso a ese conocimiento. Entonces, por eso, una persona que acumulara más conocimiento valía mucho más porque sabía. Ahora el conocimiento lo tenés en el aire, ¿va? Podés agarrar lo que vos querás y hacerlo tuyo. En aquel momento era tan valorado porque era muy difícil, dado que la información no estaba tan al alcance de la mano. ¿Ibas a mencionar algo, Karina? Hola, Karina, vi que levantaste tu mano ahí. Sí, quería un poco abonar lo que Giovanni comentaba sobre que los docentes, ¿verdad? Tenemos que dejar de ver, mencionaba él, el docente únicamente fuente de información. Entonces, pero aquí caemos en el hecho de que también uno de los retos es también cambiar la mentalidad de docentes, porque hay docentes y lo que usted dice, se muestran renuentes al cambio, pero también son personas bastante temáticas. O sea, si dicen que un cuadro lo va a pintar azul, si lo pinta de otro color ya no está bueno, está malo. Entonces, también es un poco de ir cambiando y hemos estado formando generaciones con este mismo pensamiento. Es que yo no sé cómo lo quiere la profe, yo no sé si lo va a querer así. Entonces, eso nos limita a pensar, a crear, ¿verdad? Entonces, es como una cadenita que ha venido de costumbres erróneas, porque desde parvulares se pueden ver niños que me preguntan, ¿y aquí cómo? Y están viendo al compañerito, pero no para aprender o no para lo estoy haciendo bien, no. Y él no está trabajando, solo yo estoy trabajando, o sea, desde parvularia. Entonces también hasta ese punto. Sí, son factores también de que... Sí. Has tocado un punto bien importante, porque otro de los retos, podemos deducir de lo que vos nos acabas de mencionar, es reformar completamente el sistema educativo. Correcto.
Sí. Hacer una reforma claro, profunda del sistema educativo. Probablemente no va a ser un proceso de la noche a la mañana, tiene que ser progresivamente y de pequeños pasos, pero si nunca damos el primero, creo que no vamos a poder avanzar. A caminar, así es. Correcto. Entonces, hasta ese punto podemos decir de que inclusive debería reformarse el sistema actual de evaluaciones, incluso. Y darle otro contexto a la educación, darle otra forma, que ya no sea de que un examen y que la tarea y que sacaste 10, que sacaste 4, que sacaste 5, dado que las evaluaciones en sí no miden la inteligencia que uno tiene. O sea, hasta eso habría que reformar. Sin embargo, eso depende ya del gobierno en sí. Nosotros hasta cierto punto tenemos directrices de parte del Ministerio de Educación de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hasta excelentemente has mencionado de que debe hacerse una reforma profunda educativa, y ese es otro de los retos. Entonces, muy importante eso que acabas de decir. Carlos, ¿tenías una opinión? Sí, que estaba de acuerdo con lo que mencionaba el compañero Giovanni con respecto a que los profesores tienen que ser facilitadores. Y lo que dice la compañera es muy cierto, ¿va? De que hay veces que el profesor pierde esa idea de ser facilitador y complica más las cosas. ¿Por qué? Porque no se da a entender. Es dificultador. No se da a entender y entonces el estudiante se queda en la luna. No está seguro que si lo que va a ser lo correcto o es lo que quiere el profesor o no. Y muchas veces yo me he visto en ciertas situaciones donde el estudiante inclusive supera lo que el profesor especifica. El profesor especifica, y muchos docentes no les gusta eso. Está malo, dicen. Se llama falta de humildad. Excelente, eso, correcto, se le llama falta de humildad. Correcto. Entonces, cuando se habla de facilitador, la palabra es muy grande. Porque tiene que buscar la manera de facilitarle el conocimiento o el entendimiento, más bien dicho, a sus estudiantes. Así es. Utilizando métodos específicos para poder hacer que se impregne el conocimiento en el estudiante a través de tanto de lo que darle la posibilidad al estudiante de que él escudriñe por sí mismo y el profesor servir como para llenar esos vacíos que el estudiante no alcanza a llenar, ¿va? Pero correcto. Hay veces que el mismo docente le complica la existencia al estudiante. El mismo docente se encarga de abrir más vacíos. Entonces, exacto, entonces ahí es donde se vuelve bien débil que el profesor no tenga ciertas capacidades o cierta especialización en el área en que se está desempeñando. Por eso mencionaba yo la necesidad de que nuestros docentes den un pasito más adelante con respecto a sus áreas. Correcto, así es. Tienes toda la razón. Sin embargo, ahí también hay, depende también, como decía Karina, de lo cabeza dura que sean los profesores. Y ahí tenés toda la razón, porque los profesores deben actualizarse. O sea, debe ser un requisito para no desfasarse. Pero ahí entramos a lo que yo les mencionaba de mi papá, que él es psicólogo, se graduó hace 25 años de la universidad, pero él no sabe usar una computadora y nadie lo va a hacer usar una computadora. Él es cerrado porque él como que, o sea, él como que tiene un complejo de que nadie le puede enseñar ya, porque él ya es profesional. Sí, pero sigue dando clases. Entonces, no, él no da clases. Gracias a Dios. No Gracias a Dios. Ya no es problema. No, ya no es problema. Gracias a Dios no da clases. Entonces, lo que te quiero decir es de que puede haber gente con esa misma mentalidad que sí esté dando clases. Ah, no, claro. Entonces ahí sí estamos en dificultades. Entonces, muy bien, les felicito y les agradezco. ¿Alguien más? Perdón, no, Karina. No sé si puedo agregar algo, ¿verdad? Dale. Que nos hemos impactado en pensar que hay docentes todavía de que siguen haciendo esas prácticas obsoletas
Y peor aún, se creen que pues tienen experiencia y pues lo saben todo, ¿verdad? Le digo porque conozco a algunas ahí compañeras y imagínense que lo vemos como algo, todavía se sigue dando eso. Y yo conozco personas que, aparte de todos los males que ya hablamos, todavía siguen practicando el hecho de castigar al estudiante físicamente. Ay, imagínense. A mí me daban reglazos cuando estaba chiquito. Subliminal, ¿verdad? No lo hacen descaradamente, pero, o sea, seguir pensando que se puede educar a un ser humano de esa manera, entonces, y a estas alturas tenemos bastante que recorrer, ¿verdad? Más ahí como experiencia. Ajá, yo tenía una profesora que se llamaba Martita en primer año y ella nos daba reglazos y dependía de cuál era lo que habíamos hecho, nos lo daba en las manos, nos lo daba en otro lado y así sucesivamente. Hoy utilizan el método discriminativo. Ah, correcto. Y eso está mayuca. Hoy utilizan el método discriminativo. Yo he visto esos casos muy, muy delicados cuando utilizan el método discriminativo, que si consideran que un estudiante no tiene o su capacidad de entender las cosas es más poca que las demás, no es igual que a las demás, tienden a relegarlo, a decirle cosas. A ignorarlo, a decirle cosas que para qué está estudiando esa carrera. Eso duele más que un reglazo. Correcto, es cierto. Tienes toda la razón. No solamente a nivel de las primeras enseñanzas, a nivel educativo básico, sino que hasta en las universidades se ve eso. Así es. Tienes toda la razón. Y ese es otro reto, pues. O sea, otro reto de la educación. O sea, todas esas cuestiones que estamos mencionando son cosas que no están bien en el sistema, que no están bien en el método educativo actual. Y son cuestiones que se deben reformar. Edwin, dale. Yo desde mi punto de vista, creo que también otro factor que influye, como decían, ya que mencionaba el compañero de que habían comentarios de que para qué está estudiando esta carrera, lo otro, yo creo que debería desde pequeños ir descubriendo cuál es el talento o la afición del chico para enrolarlo. No que hasta que ya esté en bachillerato empieza a decidir qué es lo que va a agarrar realmente. Yo creo que el talento o lo que ya trae, y hasta cierto que trae el muchacho, ya desde pequeño se va descubriendo. En eso tenés toda la razón. En lo que quizás no estoy muy de acuerdo es que mencionás que a veces en bachillerato llega ese sentimiento. Te puedo decir yo con plena seguridad de que yo conocí gente en la universidad, tercer año ya de la universidad, y no sabían lo que querían. O sea, y estaban ahí porque quizás el papá los había obligado, o porque, sí, porque ajá, es que lo querían que pasa ver. Ajá, es que, vaya, yo igual, llegué más o menos a el caso ese, intentando descubrir qué es lo que quería. Correcto. Aunque de cierta manera yo ya sabía lo que quería, pero no había incentivo para desarrollarlo, a eso me refiero. Excelente, entonces debe existir un incentivo en los niños para ir descubriendo qué es lo que, exactamente, para qué son buenos. Y en séptimo grado, ¿qué es lo que les llama la atención? Eso, me hubieran descubierto el talento, pues entonces otra historia sería. Así es, Me refiero. Excelente, muy bien. Ey, nombre, ya agarramos cuerda, ya estamos hablando bien profundamente de estas cuestiones. Carlos, ¿ibas a decir algo más? No, lo que sucede, vaya, por ejemplo, yo he visto casos en la universidad en el sentido de que, vaya, por ejemplo, un estudiante llega a estudiar una carrera allí y obviamente tiene que pasar 44 materias. Y no en las 44 materias es como se llama, es máster o es bueno el estudiante, ¿va? Así es. Pero hay un docente que le toca por mala suerte al estudiante, y le digo yo porque yo vi el caso de una niña. Estaba en tercer año y una materia no la podía pasar. El profesor, ¿qué le dijo en ese momento? Cuando la vio en tercera matrícula.
en tercera matrícula. Bueno, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Si vos no deberías de estar, deberías de cambiarte de carrera. ¿Cree que no es eso botarle la moral a un estudiante? Sí, correcto. Porque, pues sí, si uno está estudiando una carrera y no significa que las 44 materias va a salir, va a ser buena en esas materias. Buenísima acotación. Eso quiere decir de que debe haber, para poderte graduar de ingeniero electricista, yo en mi caso, que soy ingeniero electricista, no solo hay un rumbo, fíjate. Hay miles de rumbos que uno podría tomar siendo ingeniero electricista. Pero entonces, no, todos tienen que pasar las 48 materias. Pero ahí, eso lo que sucede. Y eso es otra cosa que se debe reformar, correcto. Se discrimina al estudiante por no tener capacidades o habilidades iguales a lo de otros estudiantes. Le digo porque he visto eso muy palpable en algunos casos, donde el estudiante es relegado o es discriminado o es ofendido de esa manera cuando no tiene esas posibilidades. Inclusive dentro de las universidades se da esa situación donde inclusive el mismo docente tiende a generar grupos selectivos con respecto a estudiantes que son de altas capacidades a estudiantes que no lo son. Correcto. Y el mismo docente se encarga de hacer eso. Entonces, ¿y qué es lo que sucede con respecto a eso? Que van generando una cultura de inferioridad y superioridad en los estudiantes. Y eso también está mal. Los estudiantes, es muy delicado. Así es. Tienes toda la razón. Buen punto de vista, o sea, me parece muy bien. Entonces, hasta este momento hemos hablado de muchos retos y le felicito porque los puntos de vista están demasiado acertados. Si todas estas cuestiones de acá a 20 años las lográramos implementar, no habría duda de que tendríamos un sistema educativo buenísimo, un sistema educativo de primer mundo quizás. Entonces ahorita nosotros los estamos identificando y ojalá los ministerios de educación actuales, ¿verdad? De los gobiernos se puedan plantear estas cuestiones que ustedes también están mencionando como estudiantes y podamos darle una transformación al sistema educativo. Entonces aquí ya hablamos de un montón de retos, dado que la tecnología va caminando y no podemos seguirle enseñando a los niños como nosotros aprendimos. Tenemos que aprender nosotros la manera en la que les vamos a enseñar y enseñarles lo que va en tendencia en este momento. Así que vamos a irnos quedando hasta acá con las temáticas. Les agradezco mucho que se hayan conectado y que hayan participado de esta manera. Se pone bien interesante cuando todos nos ponemos a dar nuestro punto de vista, porque realmente damos a conocer que tenemos mucho conocimiento en materia. Y al final de cuentas, cuando ustedes empiezan a estudiar las temáticas para las cuestiones que vayan a hacer, van a ver estos conceptos también. Y dado que ustedes también participaron, al momento de ver la presentación se van a acordar de lo que hablaron. Ahí van a encontrar un montón de cuestiones que quizás ni se entienden. Cuestiones obvias. Dice aquí, miren, que hablar de posmodernidad es hablar de incertidumbre, ya que todo es relativo. Eso lo dijo Einstein, ¿va? Nada es absoluto, o sea, pero estamos hablando directamente de las cuestiones, de los ejemplos, de la esencia de lo que habla todo este material. Entonces aquí pueden ustedes darle vueltas a los conceptos que se encuentran aquí, a los textos, pero se pone bueno cuando nosotros empezamos a hablar de lo que en sí nuestro sistema necesita, de lo que en sí aquí hace falta. Entonces es muy importante eso. Así que les felicito y les agradezco mucho por haberse conectado. Anuncios que tengo que darles antes de retirarnos son, no sé hasta qué punto me vaya a afectar a mí una cuestión que va a pasar conmigo, pero les tengo que comentar. Yo el día miércoles 12, de acá a 6 días, voy a hacerme una cirugía en un ojo. Yo tengo una carnosidad en un ojo. Les voy a mostrar aquí.
tengo más o menos así como esto. Una carnosidad así en un ojo. Y me han programado una cirugía para removerme eso del ojo izquierdo el día 12 de mayo. Así que si en algún momento no ven ustedes que las notas que siguen, que básicamente la siguiente nota que van a tener ustedes, a la que van a tener acceso, es la de la tarea número 3. Espero yo para esas alturas ya estar un poquito más o menos del ojo. Pero si ustedes ven que la cuestión se retrasa un poco o algo ahí, es porque yo estoy en un periodo de recuperación. No vamos a parar, vamos a seguir con el programa tal cual está especificado. Vamos a tener tutoría este sábado, o sea, pasado mañana, y vamos a tener tutoría también dentro de 2 semanas, las tutorías número 5. Entonces, por cualquier cosa, espero yo no descuidarme de nada de lo que tenga que ver con las temáticas. Si ustedes tienen consultas y no les puedo contestar fácilmente o rápido, después del 12 de mayo es por esa razón. O sea, yo voy a estar ahí recién operado y quizás voy a estar tapado de un ojo ahí. No sé cómo se vaya a complicar la situación. Espero que no se complique de ningún modo. Entonces, por alguna razón, yo les menciono esta cuestión. Estás de pirata. Ah, sí, cabal, a mínimo. Ahí le voy a subir una foto con la pata de palo al WhatsApp. Entonces, ese era el anuncio básicamente que yo les quería dar. Se los menciono porque la coordinadora me pidió que lo hiciera. Les informara que eso iba a ocurrir. En cualquier caso, no pudiera yo atenderlo de una forma eficiente por alguna situación que ustedes tengan. Ojalá no suceda y yo pueda, a pesar de la cirugía, desempeñarme igual. Espero yo que unos 4 días o 5 días sean nada más los más difíciles y luego tratar de seguir igual con el trabajo y con todo lo demás. Así que por el momento no queda más. Si ustedes se fijan, nos hemos quedado presentación con los conceptos más importantes de la diapositiva, con las cuestiones, digamos que fundamentales de la unidad, y nos quedamos acá en la 7. Así que el día sábado, en este mismo horario de 8 a 10, vamos a hacer la tutoría oficial y vamos a continuar retomando estas temáticas y también las temáticas que hacen falta de los contenidos 4.3, 4.4 y 4.5. ¿Hay alguna consulta o algo más que agregar de parte de ustedes? No, yo solo decir que estoy en el enterado y entendido de la situación que tiene y espero que salga bien en la operación. Ok, les agradezco mucho. Ok. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a quedarnos hasta acá entonces. Les agradezco mucho que se hayan conectado y les espero el sábado entonces para que sigamos con la discusión, con la temática. Así que vamos a quedarnos hasta acá y muchas gracias. Gracias. Bueno, feliz noche. Voy a parar acá la grabación. Buenas noches. Ok, buenas noches.